Bien. Bien. La otra semana tenemos primera evaluación. El jueves. Preguntas. Vamos a ver cómo hacer para igual si estamos con ellos, estamos trabajando. Eh, igualita, individual, pueden sacar sus fórmulas, van a tener un tiempo definido. Para los que están acá, ajá, sí. Bien, ¿qué otra pregunta? Bien, vamos a mirar este ejercicio a ver. Y sobre el trabajo final, ¿cómo van?
Bueno, un ejemplo. Tenemos un transformador delta estrella. Aquí está dibujada la delta. Aquí está dibujada la estrella. Ustedes pueden intercambiar los puntos. ¿Sí? Ustedes pueden poner el punto dónde están los puntos o en el menos. Pero es en delta. Y en el primario se aplican 208 voltios. 208 voltios. Siempre hablamos en sistemas trifásicos de tensiones eficaces de línea. El transformador, el secundario está en estrella. Está en la estrella. Y nuevamente ustedes le pueden colocar este punto, los puntos donde están, o en el otro lado. Es decisión de ustedes. Industrialmente esas conexiones existen. ¿Sí? Y aparecen las diferentes conexiones de los transformadores que hablan del desfasaje entre el primario y el secundario. Pero bueno, y nuevamente, transformador trifásico en el secundario, 12 voltios entre líneas. El secundario es el transformador minúsculas A, B y C. Se conecta a un rectificador trifásico a onda completa. Entonces son 6 diodos, 3 impares, el 1, el 3 y el 5, 3 pares, el 2, 4, el 6, conectados a las fases A, B y C. ¿Sí? Si ustedes pueden obviamente cambiar la numeración de los diodos y la posición de conexión de las fases. ¿Sí? Ese rectificador trifásico a onda completa tiene un filtro altamente inductivo. Entonces aquí nos están diciendo que hay una bobina y que esa bobina como el filtro es altamente inductivo, nos garantiza una corriente de salida constante. Y en serie con la bobina está la carga. Entonces, no iba a dibujar la carga porque para lo que nos preguntan es indiferente, pero sí la dibujé, es una resistencia. Pudo haber sido una resistencia en serie con una batería. Y entre signos de interrogación de las muchas cosas que nos pueden preguntar, entonces, ¿cuál es la corriente de línea a línea en el primario eficaz? ¿Cuánto vale I sub LLA eficaz? RMS. Bien, y aquí hay una gráfica que ustedes ya la deben tener o desarrollar habilidad para dibujarla rápidamente. Pues cada 30 grados hay un cambio en una tensión sinusoidal. 0 voltios, la mitad, raíz de 3 sobre 2, 100%. Y se repite, 86%, 50% y 0, cada 30 grados. Bien, ¿qué proponen? ¿Qué voy haciendo? ¿Qué adelanto? Es un punto perfecto de evaluación. Si hoy fuera la evaluación, ¿cómo les estaría yendo? También para nuestros amigos que están de manera remota.
Vamos colocando el nombre en la evaluación, el código, el grupo. ¿Eso cuánto vale? Nada. Deben dejar evidencia de que saben. Si saben, deben pasar el curso. Si no saben, pues queda el trabajo final y 3 previos más. O sea, si en esta evaluación les fuera mal, todavía algunos tendrían el 100% de la asignatura en juego. Porque hacen el trabajo final y quitan la nota más mala. Profe, eso sería como la notificación, ¿verdad? Se empieza entonces por asumir condiciones iniciales. ¿Cuáles? La de la bobina. ¿Cuánto? Seguridad en corpus. ¿Dónde dibujo el corto? En la bobina. Bien. Y luego pues analizar un grupo de productivos que ellos están en funcionamiento. Ese circuito ya lo analizamos. La tensión de salida es la tensión de línea, la más positiva, y esa tensión tiene 6 veces la frecuencia de la red. Y si ustedes han hecho juiciosos las tareas, esos puntos suspensivos, ¿cuánto vale para la señal roja la tensión de salida promedio? Ya lo deben saber, o no se deberían dejar sorprender de que no tienen idea de cómo plantearlo. De ser así, hay bastantes horas que no han aprovechado. A la señal roja le calculan tensión medio, tensión eficaz, ahí ya tienen el control realizado. Bueno, ¿qué más? Bueno, y la pregunta para los que están aquí, para los que están de manera remota, ¿está bien asumir que la bobina es un corto? ¿Están de acuerdo? ¿O qué sigue? Mantenemos la bobina en corto y ¿qué sigue? Una respuesta, o sea, la respuesta natural y la respuesta forzada de la bobina para encontrar el sistema más estable. ¿Cuál bobina? Bueno, pues analizar cuando ahí se está subiendo la corriente de la bobina para la tensión en la bobina cero, porque está haciendo un corto, ¿sí? Sí, pero no hay bobina. En ese circuito, ¿no? O sea, lo que se acaba de subir, ¿no? Entonces, respuesta natural más forzada, no hay natural, porque no hay bobina. Pero es que esa condición inicial, pues es solo inicial, justamente, ¿no? ¿Cuál inicial? Cuando se hace corto la bobina, porque la bobina no siempre va a estar en corto. No, pregúntale al vecino. ¿Cuándo se mantiene el corto? ¿La condición inicial solamente o siempre? Y digamos, en T igual a cero, la condición inicial es ¿cuánto? Sí. ¿Qué puede hacer? ¿Cuánto sería la condición inicial? Cuando la tensión
No, en corriente. En corriente, pues hay que, sería de LPA, bueno, BC sobre RM. Función de la base sobre la resistencia de carga. En ese punto, No. de la bobina es corta. Pero ¿de dónde sacó que la bobina es un corto? ¿De dónde? Pues ¿de dónde sacaron todos? Porque están de acuerdo, ¿no? Hay... Lo que pasa, si uno normalmente asume la corriente en la bobina cero y la asumiría como un circuito abierto. Bueno, entonces, bueno, ¿por qué asumen que la bobina es un corto? ¿Por qué? Le pregunto a todos, ¿por qué asumirían que la bobina es un corto? Es constante. La corriente es constante. Como el voltaje arriba de la corriente, pues sería cero, entonces la tensión sería cero, sería un corto. Si estamos hablando, si vamos a hablar de la bobina, condición inicial. Si la condición inicial son 0 amperios, la bobina es un circuito abierto, no es un corto. Si tienen esa idea, entonces el condensador, si hubiera un condensador y ustedes dicen que en la condición inicial en un condensador es de 0 voltios, ahí sí colocan un corto. Pero si estamos hablando de la bobina y la condición inicial en la bobina es 0, entonces lo único que garantiza 0 amperios es un circuito abierto. Entonces, si se fueron por ahí, debieron haber colocado una bobina, un circuito abierto. Si están colocando la bobina en corto, bueno, ahí sí no sé por qué la colocan en corto, ¿sí? No sé la razón. Si es por condición inicial, está mal. Sería analizar la forzada, como estaba hablando antes. ¿En dónde? Abierto la forzada, Porque ahí pues está, o sea, si se pone en corto está eliminando el filtro, como tal, solo de una carga. Ahí no hay bobina. Después lo más lógico sería poner la bobina en el circuito abierto para encontrar puntos donde se empieza a conducir y se empieza a cargar, empieza a fluir corriente. O sea, para plantear respuesta natural más forzada. Bueno, voy a volver a poner la bobina. Bueno, entonces varias cosas. Si la bobina, condición inicial 0, circuito abierto. Si la bobina nos garantiza una corriente constante, entonces esto lo reemplazan por una fuente de corriente. ¿Sí? Y los condensadores lo mismo. Si la condición inicial en un condensador es 0, es un corto. Y si tuvieran un condensador y ustedes dicen que la condición inicial es 100 voltios, lo reemplazan por una fuente de 100 voltios. Volver a colocar la bobina. Voy a quitar esto. Entonces, condición inicial 0. ¿En qué instante de tiempo? Entonces, ¿en qué instante de tiempo vamos a resolver el circuito? Son suposiciones que ustedes hacen. Esta es una. Dos. ¿En qué instante de tiempo? Esta tensión, ¿cómo la vamos a llamar? La sería de A. ¿Tensión de fase o tensión de línea? Básico. Esta tensión tiene que ver con tensiones de fase o tensiones de línea.
Sería la tensión de fase, pues variante, ¿no? Porque si está ahí se supone que arranca hacia sería la tensión de fase. No, En espacio. esta tensión es de línea o de fase. Para conectar entre dos terminales sería de línea. Bueno, y aquí ya me empiezo a alejar. Digamos que hay zurdos y hay derechos, creyentes y ateos. Y ustedes están en libertad. Ustedes están en libertad de dibujar, de decir que esa señal que está, esas sinusoidales, ustedes definen cuál es, porque es decisión de ustedes. ¿Sí? Recuerden, esta es la cuarta semana del semestre y ese circuito no es la primera vez que lo ven. Entonces ya tienen experiencia y es posible que algunos se sientan más cómodos con tensión de fase. Entonces yo voy a colocar, esa ya es aquí meto yo la mano, entonces esto es una tensión máxima de línea. Y voy a decir, esto es de su AB, por aquí se volvió negativa, entonces esta es de su B. Tensión máxima de línea. Pero, o sea, yo no podría asumir estaría bien asumir que puede ser una tensión de fase. Sí, claro. Cuando se encienden dos diodos para que conduzcan. Y el terminal, por ejemplo, el A en D1, llega a un lado. Y no llegaría a otro terminal en el parte negativo. Sí. Entonces sería de línea, necesariamente. Pero necesariamente es de línea. Sí, En ese caso no podría ser de fase, ¿sí? no. Bueno, tensión de línea. ¿Dónde dibujo eso? PC. Beso. Depende de la secuencia. Cualquiera. Positivo. Usado. O sea, esto que voy a dibujar, esta señal 120 grados después, puede ser B sub BC, secuencia positiva, o puede ser B sub CA, secuencia negativa. Para este ejercicio es completamente irrelevante. ¿Sí? Entonces, secuencia positiva, irrelevante. Secuencia. Si esto es B sub BC, esta tensión es B sub C. Y ya lo que voy a dibujar sí, ya no es caprichoso, ya toca. Si aquí está B sub BC en 240 grados, aquí ya no es su posición. Eso es B sub C. Entonces, suponemos una condición inicial en la bobina, bien. Suponemos un instante de tiempo en donde vamos a analizar el circuito, bien. Podemos trabajar con tensión de línea de fase, vamos a trabajar con tensiones de línea. Suponemos una secuencia. Y dibujamos, me tocó a mí, pero ustedes pueden llegar a su ejercicio con esto ya dibujado, con las tensiones de línea y con unas tensiones raíz de 3 veces más pequeñas, desfasadas 30 grados, las tensiones de las fases A, B y C. Eso se puede traer ya bien dibujado. Se ahorran 5 minutos. Se ahorran 5 minutos. O pueden tener 2 hojas. En una trabajan con tensiones de fase, en otra trabajan con tensiones de línea. Bien. Bueno, ya están algunas de las suposiciones. ¿En qué instante de tiempo? Condición inicial. Son 6 diodos.
64 combinaciones. En el instante en donde vamos de las 64, ¿qué diodos conducen? Ese instante se está colocando dos dimensiones con el mismo valor. Parece. No, Exactamente, sí. O sea que van a haber varias soluciones, pero vayámonos en cero más. En un grado, en un milisegundo, antes de 30 grados, después de cero. entre 0 y 30. De su se ve. ¿Qué pasa con eso? Se ve. La atención mayor. Bueno, Pero creo que me habíamos quedado con una con 6 ¿Cómo? Llevo las 6 gráficas, me perdí en cuál es cuál. ¿cuáles hay gráficas? Tiene 6 nomenclaturas. Sí. Se ve, resulta B, que así. ¿Cuál vamos a usar? Depende de la. Bueno, si se Ahí pierde, voy a empezar a tratar de definir una secuencia. uno se pierde la primera vez que entra a una casa. Está el comedor. Bueno, muy honestos, ¿sí? Bueno, es decisión de ustedes cómo quieren llegar a la primera evaluación, ¿sí? No uso la palabra, quieren llegar virginales. Bueno, es decisión de ustedes. No deberían perderse. Esto ya. Bueno, pues, ahí yo, digamos, usar la definición de su CV, entonces deberíamos quedarnos con. No, igual datos pueden usar como una negativa de la otra. Por ejemplo, de su BC, una negativa de su CV. Como ya se dijo en clase que este rectificador responde a la tensión de línea más positiva y durante los primeros 60 grados para las suposiciones algunas que se han hecho, cuál es la secuencia, cuál es la señal de referencia, esta sería la tensión de línea, esta sería esta tensión. Entonces nosotros ya dijimos que aquí conducen el diodo 5 de la fase C y retorna por el 2. Entonces voy a dibujar, o sea, ¿qué debería ser? De los 6 diodos, tengo 64 combinaciones, de los 6 diodos me quedo con este circuito, 2 diodos en corto, el diodo 5 y el diodo 2. El diodo 5 y el diodo 2. Entonces, para no dañar el dibujo con los 6 diodos, digamos que de los 6 diodos borré 4, quedaron 2, quedaron en corto, y un poquito ordenado, como queda el 5, entonces la bobina quedó conectada a la fase C. Entonces, como quedó el diodo 5, perdón, versus CB. La fase 5 quedó conectada al diodo 5 y la fase B, bueno, esto es C y B.
bueno, de hecho, son 3 fases. No dibujo la fase A porque la fase A está al aire, porque los diodos 1 y 6 no conducen. Fue una suposición. La fase C queda conectada al diodo 5 y la fase B queda conectada, bueno, a la carga por medio del diodo 2. Y aquí está la bobina, aquí está la resistencia, y el resto de diodos están abiertos. Entonces pude dibujar, aquí pude dibujar la tensión de la fase A, de la fase B, de la fase C, y hay 2 tensiones de fase que están conectadas a la carga. ¿Sí? Y ustedes deben resolver este circuito. ¿Sí? Deben resolver este circuito con condición inicial 0 en t igual a 0. Entonces, menos la tensión de la fase C más 0, más la tensión en la bobina, más I por R. Aquí va a haber una corriente de malla. Más I por R más 0, más la tensión de la fase B. Hacen esa sumatoria de tensión. Pero ustedes ya saben que en un sistema trifásico, la tensión de la fase C menos la tensión de la fase B, eso es B sub CB. O sea, en vez de tener 2 tensiones de fase, tienen una sola. Pero ustedes deciden cómo quieran trabajar. Si el transformador está en estrella, esto es lo que tienen que resolver. ¿Sí? Pero estas 2 fuentes están allá con una sola. Y los otros 4 diodos están abiertos. Los otros 4 diodos están abiertos. Pero lo que quiero resaltarles con estos 2 dibujos es que tenemos una única fuente alterna, una fuente seno más una fuente seno desfasada es otra seno, conectada a un circuito RL, una fuente conectada a un circuito RL. Si se acuerdan de circuitos, de pronto la cosa se dibuja más facilito. Si no se acuerdan de circuitos, entonces esto tampoco es que sea difícil. Tampoco es que sea difícil de resolver. Bien. Ambos circuitos son equivalentes, entonces vamos a poder hallar en t igual a 0 con la condición inicial cuál es la corriente. Por aquí alguien dijo que la corriente era respuesta natural más forzada. ¿Cuánta sería la respuesta natural? Ah, bueno, pero este es otro camino, ¿no? Si se quieren ir por ecuaciones diferenciales, lo pueden hacer. Ahí sí. Y menos la tensión máxima de fase C más 0 más la tensión en la bobina más I por R más 0 más la tensión de la fase B igual a 0 y no conocen la corriente. ¿Se quieren ir por mallas? Lo pueden hacer. Y ahí con esa ecuación que está escrita deben resolver una ecuación. Ahí salió diferencia. Se acordaron que B sub B, que B sub C menos B sub B, eso es B sub CB. Bueno, quitan 2 fuentes, estas 2 fuentes las pueden quitar y la reemplazan por una de línea. Pero igual,
resuelven IDT. Esta es otra forma de hallar IDT. Solución de ecuaciones íntegra diferencial, respuesta natural no forzada. ¿Quieren usar Laplace? Quieren usar Laplace. O sea, en este curso están sobrados de herramientas para resolver el circuito. Eso les puede complicar la vida, porque se pueden quedar media hora pensando cuál de las herramientas uso. Y eso también se va a evaluar, la capacidad de tomar decisiones, de hacer las cosas de manera oportuna. Entonces, bueno, respuesta natural no forzada. ¿Cuál sería la respuesta natural? Por la condición inicial. No. ¿Está realizando en cero o en el intervalo completo? En cero, con condición inicial cero. Respuesta natural. Circuitos, ¿qué se hace para hallar la respuesta natural de un circuito? Eliminar las fuentes independientes. Ah, ¿sé qué? Y en un delta, ¿cómo aterrizan las fuentes? Mejor se anulan las fuentes. Se anulan. Entonces, aquí son dos fuentes, colocamos un cortocircuito y dos un corto y otro corto. Aquí solo tenemos una fuente y un corto, nos quedamos con un circuito que por inspección solo tiene un sistema que almacena energía, es un sistema de primer orden. Entonces, al analizar el circuito sin fuentes, la respuesta natural corresponde a un sistema de primer orden. Por ahí a la menos 3 sobre tau, y tau ya saben que es igual. Y la respuesta forzada. Entonces la respuesta forzada es analizar este circuito, pero solo para la fuente alterna. Aquí hay una fuente alterna, aquí hay dos. ¿Sí? Quieren hallar la respuesta forzada en función de B sub C y B sub B hallan la corriente forzada. O en función de B sub CB. Yo la voy a hallar en función de B sub CB. Regálenme cuánto vale la tensión B sub CB. ¿Qué amplitud tiene esa tensión? Entonces, es tensión máxima de línea, es lo que está dibujado. Máxima de línea. Y ustedes pueden decir que eso es raíz de 3 veces tensión máxima de fase. O sea, esta tensión de línea tiene que ver con esta tensión de fase o con esta raíz de 3 veces más grande. Es una función seno de omega t. Y la respuesta forzada, los voltios están divididos por la magnitud de esta impedancia. Raíz cuadrada de RL cuadrado más omega L cuadrado. Y la corriente forzada está A. ¿Qué fase tiene esta señal? La señal B sub CB. Seno de omega t más 0 grados o tiene algún desfasaje. B suave tiene fase 0, pero no estoy trabajando con B suave, estoy trabajando con B sub CB. 30, 60. Esta tensión está 30, está 60 grados en adelante. Bueno, si se le llega a olvidar en K igual a 0,
ese de un pasaje, generalmente pues, yo ya no califico más. Con gran alegría les miro el siguiente punto, porque están resolviendo otros aquí. De pronto, si tienes la letra bonita, me animo a mirar el siguiente renglón, pero ya eso no habla bien de ustedes. Bueno, entonces esta señal 60 grados adelante, la corriente con respecto a esa tensión va a estar atrasada. La corriente va a estar atrasada teta grados y teta grados o teta radianes es el ángulo de la impedancia, arco tangente de omega L sobre R. ¿Sí? Todo se conoce. ¿Cuál es el ángulo de la impedancia? ¿Cuál es la magnitud? Se supone que se conoce cuál es la tensión máxima de línea, ¿sí? La tensión máxima de línea es 208 por 22, se conoce. Lo único que no se conoce es esa. Y tiene la ecuación 1. Y con la suposición que se hizo, que está aquí, condición inicial igual a 0, entonces resolvemos la ecuación 1. En T igual a 0, la corriente vale 0 amperios, eso es igual a A por E a la 0, eso es 1, más, ya dijimos, que la tensión máxima de línea sobre la magnitud de la impedancia es la corriente máxima de ese circuito, seno de omega por T, pero T vale 0, entonces nos queda 0, pi tercio menos T. Y entonces ya saben cuánto vale A, A vale IM seno de pi tercio menos teta negativo. Yo voy a quitar esto, voy a quitar el A. Y reemplazo A por lo que vale, menos IM seno de pi tercio menos teta. Ya ustedes pueden, la ecuación 1 la pueden dibujar. La ecuación 1 la pueden dibujar y esa ecuación tiene una restricción. Y es que esa corriente siempre tiene que ser positiva. ¿Sí? Porque el momento en que sea negativa, entonces los diodos no van a dejar pasar esa corriente. Bueno, y voy a aprovechar que tengo dibujada B sub CB, voy a dibujar B sub C. Miren, B sub CB está dibujada, va a ser válida, ese circuito va a ser válido solo durante 60 grados, esto ya lo vimos, porque en los siguientes 60 grados la tensión que conduce es otra, es de suave. Pero entonces, con lo que acabo de mostrar, entonces voy a aprovechar para, como B sub CB siempre es positiva, yo voy a quitarle aquí la alterna. Ya. Aquí está la ecuación de la corriente, pero esta tensión siempre es positiva. A veces 80 voltios aumenta, 90, 98, 100, a veces aumenta y a veces disminuye, 100.
98, 97, 86. A veces aumenta y a veces disminuye. Pero la bobina siempre está viendo tensión positiva. O sea que la corriente va a aumentar. La corriente va a aumentar. A veces más rápidamente, a veces como más lentamente. Entonces, ustedes aquí tienen dos alternativas. Y me dicen cuál de esas ustedes podrían coger la ecuación 1. Podrían coger la ecuación 1. Igualarla a 0. Y hallar el tiempo. Hallar el tiempo. Hallar el tiempo beta sobre omega en segundos, no conocen beta, el tiempo o el ángulo beta en donde la ecuación 1 es igual a 0. Eso lo pueden hacer. Y voy a hacerle el color azul. Voy a dibujar la ecuación 1, voy a dibujar dos posibles escenarios al dibujar la ecuación 1. Uno es que en color azul la corriente y al resolver la ecuación 1, beta le dé por allá entre 130 grados. De ser así, quiere decir que en 60 grados la corriente es positiva. Y la ecuación 1 es válida solo mientras aparece CB, o sea, los primeros 60 grados. Entonces, si ustedes hallan, al resolver la ecuación 1, que beta es mayor de 60 grados, quiere decir que en 60 grados la corriente es positiva y vale su X. ¿Sí? Entonces, la otra posibilidad sería esta, que la corriente arranque en 0 y antes de 60 grados la corriente se haga negativa. Entonces los diodos se abren. ¿Sí? Hay dos soluciones posibles para resolver la ecuación 1. Que beta, el ángulo en donde la corriente se hace 0, sea menor que 60 grados, o que la corriente se haga 0 después de 60 grados. Tienen dos soluciones. Entonces, en este circuito, al resolver la ecuación 1, como esto siempre es positivo, no hay nada que se le oponga, entonces la corriente va a ser I sub X. O sea, al graficar la ecuación 1, deberían obtener un beta mayor a 60 grados. Eso es algo que pueden hacer con la ecuación 1. Con la ecuación 1 es no hallar el ángulo beta en donde la corriente vale 0. Todo lo que pueden hacer es hallar
Lo otro que podemos hallar es lo que está dibujado. En 60 grados, ¿cuánto vale la corriente? Entonces aquí colocamos 60 grados. 60 grados es pi tercios. En el tiempo, pi tercios sobre omega segundos. Aquí es ya la menos t sobre tau, entonces el tiempo vale pi tercios sobre omega segundos. Y esto es omega por tiempo. Pi tercios sobre omega, omega y omega se nos van a cancelar. Entonces resolvemos esa ecuación. Ahí todo se conoce. Ahí todo se conoce. ¿Y cuánto va a dar esa corriente? Y su x. Y entonces ustedes, si resuelven la ecuación 1, van a encontrar en 60 grados dos posibles respuestas. Que y su x les da positiva, que es lo que se espera, o que y su x, bueno, y dibujo aquí la otra posible respuesta. ¿Sí? Si la corriente se extingue antes de 60 grados, pues en 60 grados será una corriente negativa. Si ustedes cogen la ecuación 1, la resuelven en 60 grados, el equivalente en segundos, y la corriente les puede dar positiva o negativa. Si les da negativa, el funcionamiento es discutible. Y es fácil porque ya quedó resuelto. O sea, cuando vengan a resolver el circuito en 60 grados, va a ser lo mismo que resolverlo en 0 grados. A un circuito RL le conectan una tensión de línea, a un circuito RL le conectan una tensión de línea, es B suma B, pero con condición inicial cero. ¿Sí? Porque es que demostraron que el sistema, la corriente antes de 60 grados arrancaba en cero y terminaba en cero. Entonces ya quedó resuelto. Pero si ustedes cogen la ecuación 1, dan valores y aparece lo que está dibujado, que hayan una y su y x, que en 60 grados es mayor que 0, o hayan un ángulo en donde la ecuación 1 se hace 0 y beta es mayor que 60 grados, en cualquiera de los dos escenarios, el circuito empezó a almacenar energía. Y si empieza a almacenar energía, entonces quiere decir que en 60 grados ya tienen el valor de su x. Miren que aquí todo se conoce. Bueno, aquí tenemos un problema porque yo no les dije cuánto vale RL y L, ¿no? No les dije cuánto vale LR y L, pero vamos a dejarla. Pero ya les dije, no lo necesitan, pero como la idea es que lo resuelvan, lo simulen. Entonces ahí están los valores. Entonces miren, con estos valores, ahora sí. Y M, tensión máxima de línea 208 por raíz de 2. Recuerden, estas son dos tensiones de línea. ¿Sí? Entre tensión de línea y tensión de fase hay un raíz de 3. Entonces, tensión máxima de línea, una onda seno de 208 voltios eficaces por raíz de 2. ¿Cuánto es 208 por raíz de 2? 194.1. Casi 300 voltios. ¿Sí? La magnitud de Z, 10 miliohmios al cuadrado más omega 2 pi por f, 387 radianes por 10 milis al cuadrado raíz. Y su m lo conocen. Teta, la cotangente de omega L, 387 por 10 milis sobre R, ese ángulo.
Regálenme ese ángulo. Regálenme teta. En grados o en radianes. Profe, es 10 milis. 10 miliohmios. 20,65. No, Casi 90. casi 90. Ah, sí. Bueno, la respuesta es 90 y les da 20. Yo ya paso al otro punto. En vez de colocar 208 por raíz de 2, colocaron 208 sobre raíz de 2. Bueno, sí sigo leyendo, pero la nota se les disminuye en 5 sobre raíz de 2, que les escribo mal. O sea, lo que ustedes van a hacer, ¿cómo tiene que quedar? Bien hecho. ¿Sí? No es que yo tenía las ganas de hacerlo bien, debe quedar bien hecho. Como teta es casi 90 grados, por aquí podemos decir que es un filtro altamente inductivo. O sea, es un filtro que nos va a garantizar una corriente prácticamente constante por el teta. Y por el tau también. El tau es L 10 mil sobre R 10 sobre 10, 1. El tau son 1000 milisegundos. Y ese tau lo tenemos que comparar con este periodo. ¿Sí? 16,6 milisegundos sobre 6. Eso es como 2,77. ¿Cuánto es 16,6? 1 sobre 360. ¿Cuánto es? $17,277. O sea, 8,47 milis. Entonces, si el tau 1000 es mayor que el periodo, ¿sí? Sí. Si es muy superior, si no es 27, si no es 277, mire que es 1000. Es un filtro altamente inductivo. Entonces, conocen todo, entonces ustedes van a hallar, de hecho ya lo pueden hacer, hallan la corriente en pi tercios, hallan la corriente y les va a dar positiva, les va a dar positiva, ¿sí? Entonces, como les va a dar positiva, voy a colocar que ya conocen mi su X, y su X ya lo conocen. Entonces, nos vamos a 60 grados, ya sabemos cuánto vale la corriente nos da la ecuación número 1. Y aquí estamos como empezamos. Recuerden, en 1 teníamos la condición inicial. Aquí tenemos la condición inicial y su X. En 1 teníamos el instante de tiempo. Aquí ya lo tenemos. Es en 60 grados. La secuencia no cambia.
La tensión que va a aparecer, eso ya lo vimos, de todas las tensiones aparece la de línea, entonces va a quedar conectado el diodo 1 va a quedar conectado el diodo 1 y el diodo 2 van a quedar conectados a la bobina y a la resistencia. El circuito que tienen que resolver son dos posibles circuitos. La tensión de la fase A y B conectado a dos diodos, pero la bobina tiene condición inicial diferente de cero, ¿sí? O sea, van a resolver ese circuito cualquiera de los dos, pero la condición inicial ya no es cero. La ecuación 1 nos debe mostrar que la corriente es positiva, es I sub X. Y pueden hacer aquí, entonces aquí es menos B sub A más 0, más la tensión en la bobina, L de I de T más I por L, más 0 más B sub B. ¿Sí? Y B sub A menos B sub B, y C B sub AB. Cualquiera de los dos circuitos. Lo pueden hacer por aquí, respuesta natural más forzada. La respuesta natural no la conocen. La amplitud. Entonces, I de T es igual a, no, pues, a una constante, no la conocen. E por E a la menos T sobre tau más tensión máxima de línea, pero la tensión máxima de línea es una tensión B suave con fase cero. Entonces, en donde estamos parados es una señal seno de omega t menos t. Esto es B suave. Esto es B suave. Y esta es la respuesta natural. Y la corriente en 60 grados, ¿sí? Estoy manteniendo el origen en 60 grados. Esa corriente es I sub X. ¿No la conocemos? Sí, no. I sub X. Eso es igual a por E a la menos el tiempo. El tiempo es pi tercio sobre omega. Más IM seno de omega por el tiempo pi tercio sobre omega menos t. Y omega se va a cancelar. ¿Sí? Y hallan el valor de A. Lo coloco en color negro. La nueva ecuación 1, todo se conoce. ¿Cuánto vale A? Depende de I sub X. Pero, bueno, no la conocen. Depende de I sub X. A depende de I sub X, pero el resto está en color negro. Todo es conocido. Más, todo es conocido. Y la ecuación 1 es válida entre 60 y 120 grados. ¿Sí? Si la fuera a dibujar, ¿cómo la dibujo? Si fuera a dibujar la ecuación 1 válida entre estos dos intervalos de tiempo, si la corriente
aquí en 0 grados valía 0 y 60 grados subía y su X, en los siguientes 60 grados, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Más probable es que sigan subiendo un poco, pero ya va a tratar de estabilizarse en un par de minutos. Entonces la corriente va, sube, 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 sube. Por aquí tenemos un tau, después de 3 tau, si esa cosa fuera cierta, si eso fuera cierto, después de 3 segundos se estabiliza. Entonces, ¿cuánto debería darnos la corriente? ¿Qué deberíamos hacer? Entonces, cojo la ecuación 1 y la grafico o le hallo el valor, a ver en 120 grados cuánto vale. ¿Sí? O sea, cojo la ecuación 1 y el tiempo 2 pi tercios sobre omega, en 2 pi tercios sobre omega, 2 pi tercios sobre omega, 2 pi tercios sobre omega, miro cuánto vale la corriente. O sea, miro cuánto vale la corriente en 120 grados. Hoy es un día de suerte. Entonces la corriente aumentó. ¿Sí? Y volvió a terminar en isoex. O sea, la corriente va a empezar a subir. La corriente va a empezar a subir. No hay nada que se oponga. No hay nada que se oponga. Es una tensión positiva. Si fuera positiva, la corriente siempre crecería, ¿no? Pero es una fuente alterna, entonces eso tiene respuesta natural no forzada, entonces la corriente va a crecer, pero no puede llegar a infinito. No puede llegar a infinito y no tiene. Después de mucho tiempo, la corriente pudiese ser esto. La corriente va a empezar a crecer. Entre más grande sea el caos, más pequeño es el cambio. Pero va a llegar un punto en donde la corriente pues, se estabiliza. Se estabiliza. Y en estado cuasi estable, la corriente va a ser así. Y la tensión de salida ya lo habíamos dicho. Voy a coger en la ecuación 1 A por I a la menos T sobre tau más la tensión de la fase B de su AB, tiene fase 0. Voy a reemplazar el valor de A. A vale IX menos IM seno de pi tercios menos teta omega y omega se nos cancela y eso dividido por E a la menos pi sobre 3 omega tau. Y esa es la ecuación 1. ¿Sí? ¿Sí? O sea, con respuesta natural no forzada,
en pi tercios sobre omega para el dibujo. En este instante de tiempo la corriente es I sub x, no la conozco. Eso es igual a la pi tercios sobre omega segundo sobre tau más m. De ahí hay el valor de A. Entonces voy a borrar esta. Les pregunto, ¿puedo borrar este renglón? Que es de donde encontramos el valor de A. Esa ecuación 1 tiene que ser mayor o igual que 0, está dibujada. Esta ecuación está dibujada, entonces se ve que es positiva, ¿sí? Es positiva. Y ahora voy a coger la ecuación 1, voy a coger esa ecuación 1. Voy a coger esa ecuación 1', esa ecuación 1'. Ya la tengo en función de I sub x y la voy a evaluar en 120 grados. La voy a evaluar en 2 pi tercios sobre omega. Bueno, esto lo voy a hacer aquí. En 2 pi tercios. La gráfica me dice que eso vale I sub x. Y la ecuación 1' me dice que la corriente es I sub x en color azul menos IM seno de pi tercios menos teta por E a la menos t sobre tau, pero el tiempo es dividido entre E a la menos pi tercios sobre omega tau más IM tensión máxima de línea sobre Z seno de omega, pero el tiempo ya no es pi tercios, ahora el tiempo es 2 pi tercios sobre omega menos t. Y eso que está ahí es una ecuación con una incógnita. Entonces, con una suposición que pudo ser con corriente continua o con corriente discontinua, aquí todo apunta a que la corriente es continua. ¿En qué instante de tiempo van a resolver el circuito? En donde quieran. Si lo resuelven en t igual a 0, si ustedes creen que ese circuito tiene corriente continua, no vayan a asumir 0. Asuman un valor de I sub x. Y entonces, con V sub CB en t igual a 0 con condición inicial I sub x. Recuerden, cuando resolvimos el circuito con V sub CB, suponemos que la condición inicial en ese instante de tiempo es I sub x. Hallan la constante A va a quedar en función de I sub x. Cogen la ecuación, la evalúan 60 grados después, y la corriente 60 grados después tiene que valer I sub x, y resuelven y les queda una ecuación con una incógnita. Si I sub x les da 10 amperios, perfecto. Si les da 30 amperios, perfecto. Si
Si la corriente le llega negativa, quiere decir que la corriente no es continua, la corriente es discontinua. Pero si le llega positiva, ahí tienen la solución. O sea, que asumiendo como condición inicial eso, que una vez se tiene el sistema ya en el estado, pues estaba. Sí. Y ahí nos ahorramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Esta sería la segunda que tenemos que resolver en circuito. Primero lo hicimos con B sub CB, luego vamos con B sub AB. ¿Sí? Y cuando lleguemos a 6, vamos en un ciclo. En un segundo hay 60. O sea que ya tenemos que haber resuelto el circuito 360 veces y puede que no hayamos llegado a estado así estable. Pero saltamos un resto de tiempo. Preguntas, Jaime. Pues como la corriente del circuito, respuesta natural no forzada, no conoce nada, pero A va a depender de la condición inicial. Y la condición inicial puede ser 0 o ismo X. Y si el circuito tiene una corriente como la que está dibujada en color azul, de la ecuación 1, pasamos a la ecuación A. Y entonces nos queda una ecuación con una incógnita. Dibujamos la ecuación 1, La clase está que se acaba, entonces ahí está dibujada la ecuación 1. Pero el filtro altamente inductivo, después de leer, el filtro altamente inductivo le dice a uno, la corriente es constante, es positiva y es constante. Entonces voy a redibujar la ecuación, la gráfica 1 la voy a redibujar. Voy a dibujar la ecuación de corriente con base en este enunciado, un filtro altamente inductivo. Estaba aquí, filtro altamente inductivo, ¿cómo es la corriente de un filtro altamente inductivo? No hay que hacer muchas, eso es constante, ya le están diciendo que la corriente es constante. Porque llegan, entre comillas, virginales a la evaluación, quieren plantear todo esto, bueno, eso es decisión de ustedes. Corriente constante. ¿Cómo es la corriente en el diodo 1? ¿Cómo sería la corriente en el diodo 1? ¿Cómo sería la corriente en el diodo 1? Esto siempre se les va a cumplir. Circuitos. Sumatoria de corrientes en este nodo.
La corriente del diodo 1 siempre va hacia arriba, más la del diodo 3, más la del diodo 5 igual a I0. Y la corriente I0 es igual a I de 4 más I de 2 más I de 6. ¿Sí? Esa ecuación siempre se va a cumplir. Lo que pasa es que a veces están conduciendo el diodo 1 y el diodo 2. El diodo 1 y el diodo 2. Todos los demás están abiertos. Entonces, ¿cuánto conduce el diodo 1? De su A a B. Aquí conduce el diodo 1 y retorna por el 2. Y aquí sigue conduciendo el diodo 1 y retorna por el diodo 4. Y retorna por el diodo 4. Y la fase A, aquí está de primero, aquí está de primero, ya no vuelve a estar de primero. Entonces ahí está la corriente en el diodo 1. Ah, bien. Está la corriente en el diodo 1. Corriente en el diodo. ¿Cómo es la corriente en el diodo 3? ¿Cómo es la corriente en el diodo 3? Es la misma corriente del diodo 1, 30, 60, 90, 120 grados en atrás. ¿Sí? Aquí aparece el diodo 3, fase B y fase B de primero. Pero bueno, solo quiero dibujar la corriente en el diodo 1. ¿Cómo es la corriente en el diodo 6? Uno, podemos buscar dónde está la fase A de primero, aquí está la fase A de segundo, entonces esta sería la corriente del diodo 6. Cuando aparece la fase A, pero al final. O ustedes pueden coger la corriente del diodo 1, 30, 60, 90, 120, 150, 180 grados, la desfasan 180 grados y la dibujan. Esa es la corriente del diodo 6. Pero yo no quiero dibujar ni la corriente del diodo 1 ni la corriente del diodo 6, quiero dibujar la corriente de la fase A. Entonces la corriente de la fase A es I de 1 menos I de 6. Les voy a dibujar, ahora sí en color azul, X1. Es I de 1. Y esta corriente pero negativa, ¿no? Ahí está el color azul. De la fase A, de una amplitud y su X, de una amplitud y su cero que no se conoce, pero bueno. Y aprovechando lo que ustedes saben de transformadores trifásicos, si aquí la corriente sale por el punto y este devanado tiene que ver con este devanado, si este devanado tiene que ver con este, entonces si esta corriente sale, esta corriente es idéntica, pero entra por el punto y está afectada por la relación de espiras, pero la forma es la misma. La forma es la misma. Entonces digamos que en color azul también tenemos dibujada y suave. ¿Sí? Y suave.
en color verde. ¿Cómo sería I sub B? I sub B sería I de 3 menos I de 2. Esa corriente sale por el punto, entonces aquí entraría por el punto. I sub C. I sub C, que sería I de 5 menos I de 4. Si esa corriente sale por el punto, entonces voy a asumir que esa corriente entra por el punto. Y lo voy a dibujar. Voy a dibujar porque I sub C tiene que ver con la corriente del diodo 5, o sea, en la fase C, pues por aquí en punteado, I sub C, I sub C, y por aquí la fase C aparece negativa. Aquí la fase C aparece negativa. Ya tengo dibujada la corriente de la fase C. Es muy fácil de dibujar. La corriente de la fase C es la misma corriente de la fase A, pero entre ellas hay 120 grados de diferencia. Entre ellas hay 120 grados de diferencia. Si aquí está la corriente de la fase C, la A está 30, 60, 90, 120 grados en atrás. Ya tengo dibujada I sub A, 120 grados en atraso I sub B, 120 grados en adelante I sub C. Ya tengo las corrientes de línea I sub AB, I sub BC, I sub CA. Y sumatoria de corrientes en color negro, I sub LL es I sub AB menos esta que entra, I sub CA. I sub AB en color azul le voy a restar I sub CA. A esto le resto lo mismo, me da el doble. A esto le resto esto, me da negativo, me da positivo. A esto le resto 0. A esto le resto lo mismo, me da el doble. A esto le resto esto. A esto le resto 0. Bueno. Ahí está la corriente de línea del circuito. Digamos que si les hubiese pedido cuál es la distorsión armónica total de esta corriente, no necesitábamos estos valores. Pero como se describió la corriente eficaz, entonces en la siguiente clase vuelvo con este ejercicio a ver si en este sprint final alcanzaron a entender. Y repito, aquí hay bastantes cosas de circuitos que si no las han recordado, pues esto es una clase pesada. Pero bueno, vuelvo y les insisto, 2 horas hoy de clase, 4 horas para que miren a ver cómo les va con esta solución. Nos veremos. Los que están remotos, nos veremos. Hasta luego.